Muy buenas noches. Quiero agradecer a todos los patrocinadores. Quiero en especial agradecer la posibilidad de crear una tertulia centrada en el hoy y el ayer. Vamos a transitar entre el pasado, el presente y el futuro. Vamos a hacer un esfuerzo por remembrar algunos espacios del pensamiento de Francisco Morazán y traerlos a la realidad actual con el objetivo fundamental de decirle a todos y todas las hondureñas que una Honduras diferente es posible. Y es posible si no tiene pobreza, si es democrática, si es competitiva y si logra realmente espacios de justicia. Pero para todo ello es importante reconocer que el rol de la juventud es clave y por ende muchos de los elementos que voy a tocar esta noche van a ir centrados en esos miles y miles de estudiantes universitarios que hoy por hoy son la cabeza de este país. Hay un dicho oriental que dice que el pez se pudre por la cabeza y la cabeza de un país está en el conocimiento y el conocimiento de un país está principalmente en los universitarios. Si los universitarios no participan del desarrollo del país y no participan de los procesos por el desarrollo del país, el pez se pudre, porque se pudre por la cabeza. Y en este caso, la juventud está realmente orientada a ese proceso. Vamos a hablar de la grandeza de la patria ayer y hoy. Nuestra patria fue grande ayer y es grande hoy. Pero vamos a intentar correlacionar estos dos elementos con la visión que tiene nuestra nación. Una visión que no fue construida desde un espacio gubernamental, una visión que fue construida sobre la base de una participación. Muchos de ustedes dirán, bueno, hay una identidad del plan de nación y la visión de país con el ejercicio democrático que se ha tenido con este gobierno. Puede que haya una relación porque se aprobó una ley, pero esto no quiere decir que la visión no sea una construcción de parte de todas y todos nosotros. Y esa construcción arranca con este pensamiento. La grandeza de una patria no se mide por la extensión de su territorio, sino por la dignidad y el honor de sus hijos y de sus hijas, porque en el momento en el cual el pensamiento de Francisco Morazán se adentraba en la Centroamérica de aquel entonces, el enfoque y la perspectiva de igualdad de oportunidades no estaba sentado como lo está hoy, porque hemos pasado décadas y décadas y décadas las mujeres trabajando sobre esa perspectiva. Pero en aquella perspectiva, cuando se hablaba de hijos, nos incluían también a nosotras las mujeres, o sea, no estábamos excluidas las mujeres. Y por eso vamos a comenzar el día de hoy intentando hacernos unas preguntas motivadoras que nos lleven a pensar realmente cómo el pensamiento de Francisco Morazán se conecta con el hoy y con el futuro. Luego vamos a hablar un poquito de cómo se construye el territorio. ¿Por qué queremos hablar de cómo se construye el territorio? Porque la pobreza de Honduras hoy está construida sobre un territorio pequeño, pero sobre la base de amplias desigualdades que tienen que ver con las características del territorio. En tercer lugar, vamos a hablar un poquito de esta visión de Morazán entre el ayer y el hoy y la necesidad de un segundo ciclo. Los académicos en economía hablamos de un segundo ciclo cuando se transita hacia un espacio en el cual podemos realmente respirar otro aire y degustar los frutos del desarrollo. Comencemos con las preguntas motivadoras. Y vamos a comenzar viendo esos rostros que están ahí. No son rostros totalmente de alegría, como podrán ver. Tenemos rostros en este espacio en los cuales se trasluce hambre, incertidumbre, juventud, pero hay rostros de alegría. Si ustedes identifican la muchacha de la esquina superior, van a ver que es una joven con una alegría muy particular.
Honduras hoy tiene mucha gente joven. Por el otro lado, tiene gente con deseo de aprender. Uno va por los espacios rurales de Honduras y se da cuenta que las personas quieren aprender. Tenemos gente feliz en el mundo rural y en el mundo urbano. La sonrisa de estas mujeres, que son microempresarias de la industria gastronómica, de la tradición de los panes nacionales, nos hacen pensar que en Honduras hay gente feliz. Y Francisco Morazán nos enfatizaba que la entrega y el compromiso con un eje de conducta ciudadano era clave. Él, en todo su pensamiento, a lo largo de toda su vida, fue un luchador por la integración, pero también por la construcción de la identidad ciudadana centroamericana. Y esas sonrisas, ese trabajo, ese deseo por educación nos demuestran que aquel pensamiento del pasado llega al hoy en los rostros de las personas hondureñas. Pero también en este país hay trabajo. Se procesa café de calidad, todos lo sabemos. Ese aroma de café que, como dice la canción, en la tardecita se siente en los espacios rurales. Este es un espacio donde los niños sienten alegría pese a no tener las condiciones de salud y de educación que todos percibiríamos. Este es un lugar donde la tercera edad, hacia donde vamos los hondureños, porque vamos a llegar, tenemos una mayor esperanza de vida, pero donde los sistemas de seguridad todavía no nos garantizan una cobertura absoluta y total. Y es ahí donde debemos recordar que los pueblos le habían confiado sus destinos a Francisco Morazán. Y hoy nos los confían a todos aquellos que podemos transmitir con nuestro conocimiento este impulso por ver el futuro de Honduras. Y decía: yo seré todo para los pueblos. Una lágrima menos, una espiga más, un retoño de la planta que no se había cultivado. Seré el máximo de la felicidad. Oigan lo fantástico del pensamiento de Morazán y su trascendencia hoy. Nosotros necesitamos ser el máximo de la felicidad. Y la felicidad no está en las posesiones. La felicidad está en la construcción de una ciudadanía que participa, que promueve, que incluye y que genera realmente una transmisión de conocimiento entre las generaciones. Pero también, cuando uno ve mujeres en el mundo rural cargando 217 libras en la cabeza, con 8 meses de embarazo, como esa que vemos ahí, decimos: bueno, esto es justo, esto es correcto, esto debe ser verdadero. Pero por el otro lado vemos mujeres que están emprendiendo y haciendo la lucha. Jamás se pueden hacer obras con hombres o mujeres forzados. El desarrollo de Honduras se debe construir sobre la base ciudadana, y la base ciudadana no se puede forzar. La base ciudadana la llevamos dentro de los hondureños. La base ciudadana es el orgullo de ser hondureños. La base ciudadana es el orgullo del olor de café en la tardecita. La base ciudadana es el ejercicio de la ciudadanía plena, en la parte cultural, en la parte política, en la parte social y en la parte económica, porque los derechos humanos incluyen todas las facetas de la vida de las personas, y en ese sentido, cuando vemos las personas, estamos pensando también en parte fundamental de nuestra cultura, que está simbolizada en esa paila de tortillas que está ahí. Y de nuevo, ¿qué patria era el sueño de Morazán? Era una patria como la que tenemos hoy, de desencuentro, de dicotomía, de diferencias, donde unos miran hacia arriba alegres y otros miran tristes abajo. La realidad, como yo soy economista, es una D al cubo.
hay dicotomía, desencuentro y diferencias, pero eso no quiere decir que no hay ilusiones. Entonces hay que construir ilusiones sobre la base del pensamiento de nuestros próceres y sobre la base también del pensamiento de esta gran masa de gente joven que hoy absorbe más del 60% de la población nacional. Pasemos al segundo tema. ¿Cómo construyó Honduras su territorio? Bueno, estos son los perfiles territoriales de Centroamérica. Y si ustedes ven, el país más quebrado de Centroamérica es Honduras. En Honduras se sube y se baja con una naturalidad como que estuviéramos en el mar. O sea, no nos llamamos Honduras solo porque llegamos después de estas Honduras. No, nos llamamos Honduras porque este es el territorio más quebrado de Centroamérica. Si ustedes ven Nicaragua, Nicaragua es plano. Uno va por Nicaragua y ve planicies y planicies y planicies. Y aquí uno ve un valle, una montaña, una meseta, baja, otro valle. Entonces, el territorio se construye sobre irregularidad en el perfil territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que en Honduras estamos separados y fragmentados por una topografía que hace que tengamos una vertiente hídrica hacia la costa norte, que es muy verde, y una vertiente un poco seca hacia el Pacífico. ¿Qué sucede con esto? Muchos dicen, los del norte son alegres y los del sur son tristes. No, los del norte tienen cultura tropical húmeda. Ellos son caribeños, ellos bailan, ellos se identifican con la cultura del Caribe. Y los del sur, que tendemos a ver hacia el Pacífico, porque ahí está Tegucigalpa, somos personas más serias, más recogidas, porque el océano Pacífico trae menos humedad que la que trae el océano Atlántico. Entonces, estas dos vertientes hídricas ya nos generan una primera diferencia. No es lo mismo hablar de un costeño que hablar de alguien de la costa pacífica. Pero además de eso, esta fragmentación del territorio nos da diferentes culturas agroecológicas. ¿Qué se produce en Copán que no se produce en Choluteca? ¿Qué se produce en Choluteca que no se produce en Olancho? ¿Qué se produce en Olancho que no se produce en Atlántida? Fíjense, la integralidad del pensamiento de Francisco Morazán recogía esto. Decía, es tierra de riquezas y potenciales, pero tenemos que construir cultura ciudadana. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí nosotros tenemos una diversidad de zonas agroecológicas que nos permiten competir. O sea, el sueño de Morazán de que Honduras y Centroamérica fueran prósperas es posible porque nosotros tenemos diversidad en el marco de la producción. Pero además, uno de los temas que son claves en el desarrollo de Honduras y en el futuro de Honduras es que somos el único país de América Latina, escúchenlo bien los que están viéndonos por televisión, el único país de América Latina donde confluyen al mismo tiempo tres culturas productivas: el maíz y el frijol, que vienen de la cultura maya, el arroz y la papa, que vienen del sur. ¿Por qué el gallo pinto termina en Nicaragua? Aquí se llama casamiento y no se come todos los días. Nosotros tenemos cultura de maíz y frijol más afianzada que la que tienen Nicaragua y Costa Rica. Es decir, aquí se juntan las culturas, pero además entra la cultura de la yuca. Somos el único país, escúchenlo bien televidentes, el único país de América Latina y de América en total donde confluyen tres culturas productivas. Esa es una riqueza que no la tiene nadie más. Si Morazán pensó en la unión de las Américas y la unión de Centroamérica, nosotros somos las fuentes del potencial porque aquí se juntan las culturas. Entonces, hay un potencial ciudadano de identidad que es mayor aquí que en cualquier país de Centroamérica. Por tanto, el pensamiento de Morazán puede fluir mucho más fuerte en la mente de los hondureños que lo que podría fluir en la mente de otros países de la región.
Pero aún con todas esas bondades, la historia, esa historia que han venido comentando en las tertulias, hace de Honduras un país que no es homogéneo y no es equitativo y no es inclusivo. ¿Por qué? Porque los pobres están aquí y los menos pobres estamos dentro de la T del desarrollo. Por eso yo en mis artículos digo, en Honduras, territorio se escribe con T. ¿Por qué? Porque el territorio válido en Honduras es el que está dentro de la T. Ahí están los aeropuertos, ahí están los hospitales, ahí están las carreteras, ahí están las universidades, ahí está todo el potencial del desarrollo. Entonces, ¿cómo incluimos los pobres? No hay forma, porque la T concentra también el capital político. Entonces, reproducimos constantemente en el ejercicio democrático la concentración de inversiones en la T. ¿Por qué? Porque el capital político está ahí. Entonces, necesitamos propuestas de desarrollo que hagan la T el mapa de Honduras e involucren a los pobres para llevarlos de manera sustancial al desarrollo. Mientras esta T exista en Honduras, no vamos a lograr ni la ciudadanía plena ni el desarrollo pleno. Por tanto, un mensaje especial para los que están entrando en este momento en una contienda política es que no se olviden de los que están fuera de la T, porque puede que no sean mayoría, pero son ciudadanos. Y la ética del elegido es responder a la nación, no a los votantes. Entonces estamos en un momento clave para demostrar que el pensamiento de Morazán de hacer íntegra una nación es hoy. Para Honduras es hoy, porque si se pasa el hoy, mañana va a ser imposible. La universidad, porque tengo que hablar de la universidad, se adelantó al plan de país. El plan de país tiene estas regiones y la universidad se adelantó creando centros regionales dentro y fuera de la T con redes del conocimiento. ¿Por qué lo hizo? Porque tiene universitarios, porque piensa, porque el pez se pudre por la cabeza y si los universitarios no pensamos, no van a haber propuestas de desarrollo válidos. La cabeza de este país deben ser aquellos que lograron mayor acceso a la educación y los que lograron mayor acceso a la educación tienen más compromiso con el desarrollo de los que no lo lograron. Por tanto, nosotros, los que nos graduamos de una universidad, tenemos más compromiso con Honduras que el que puede tener una persona que no accedió a la educación. Eso no quiere decir que ambos no tengamos identidad. Tenemos identidad, pero nuestro compromiso con el desarrollo de Honduras debe ser mayor. Por eso, el pensamiento de Morazán de que los pueblos le confiaran su destino, de que él quería ver una Centroamérica unida, no murió con él. Murió con él su sentimiento. Pero hoy tenemos un Morazán vivo en una visión prospectiva que nos proyecta al futuro integrados a la cuenca del Caribe y a la cuenca del Pacífico. Pero no podemos integrarnos a ninguna de esas dos cuencas si seguimos teniendo un coeficiente de Gini que no se mueve. En los últimos años, del 2008 al 2011, la desigualdad en Honduras se mantuvo exactamente en el mismo lugar, no cambió. Entonces necesitamos hacer algo por la desigualdad, porque Morazán no quería un Honduras con desigualdad. Morazán quería una Honduras próspera, y para que sea próspera, tiene que no ser desigual. Ahora, pregunto a los que están del lado de la izquierda, ¿cuántos palitos hay ahí? ¿Cuántos hay de este lado? Bueno, si lo vemos de este lado hay 4. Me imagino que la doctora Lara está viendo 4. Pero si lo vemos del otro lado hay 3. ¿Sí o no? Ok, eso quiere decir que depende de dónde estemos, así vemos las cosas. Claro, si estamos de un lado de la barrera, la vamos a ver 4 y del otro lado de la barrera la vamos a ver 3. Entonces tenemos que aprender, en el marco de la ciudadanía, a entender la relatividad.
Unos piensan de una manera, otros piensan de otra, pero la realidad es la misma. Ahí están dibujados algunos elementos que nos confunden, pero la realidad que queremos cambiar, aunque esté vista desde diferentes ópticas, es llegar al 2038 con una Honduras que no sea pobre, con una Honduras que sea democrática, con un Estado que sea justo y sobre todo, porque soy economista, no digo, con una Honduras que sea competitiva y que maneje bien los recursos naturales. En estos objetivos no puede haber desacuerdo. En estos objetivos no puede haber ningún desacuerdo. Puede que haya desacuerdo en las metas, pero en los objetivos no, porque esos objetivos concuerdan con el pensamiento de Morazán, que quería una región próspera. Y para que haya prosperidad no debe haber pobreza. Y para que haya prosperidad no debe haber producción. Y para que haya prosperidad el Estado debe ser democrático y justo. Y transparente además. Entonces, esto que nos plantean es un ejercicio que nos permite que la historia de Morazán pueda reconstruirse y revivirse. Es cierto, fue un prócer, fue un pensador, fue un gran luchador, promovió la independencia, murió pensando en nuestra región, pero hoy ese pensamiento tiene que traernos a esa historia entre el 2 y el 3 y aceptar que no todos van a pensar igual, pero todos tienen que ver al mismo objetivo. No importa que planteen un programa estructurado de una manera o de otra, pero tienen que ver el objetivo en el largo plazo, porque los miles de niños perciben lo que les contamos. Y si la historia de Morazán que les contamos es cierta, como yo creo que lo cuentan los profesores, eso es lo que los niños pueden percibir como real. Pero si al salir de la escuela los niños perciben la realidad diferente a lo que pensaba Morazán, o dudan de lo que aprendieron o dudan de lo que están viendo. Y realidad es percepción. Lo que ellos perciban, eso va a ser la Honduras del futuro. Por tanto, hay que apostarle a las nuevas generaciones y por eso necesitamos un segundo ciclo. Y ese segundo ciclo tiene que ver muchísimo con el pensamiento de Morazán. Ese segundo ciclo tiene que ver con el futuro al 2038. Ahorita tenemos un montón de indicadores. La pobreza subió, hay volatilidad en el crecimiento, hay baja competitividad, alta desigualdad, corrupción, inseguridad. Pero al 2038 decimos queremos que Honduras no sea pobre, que se desarrolle en democracia, con seguridad. Alguien de los que me ve o de los que están aquí está en desacuerdo de que nosotros dentro de varios años estemos sin pobreza. Yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo. A mí, por lo menos, no me agrada la pobreza. Entonces necesitamos comenzar a ver de manera prospectiva ese pensamiento de Morazán e imaginar qué es un segundo ciclo. No voy a hacer un gran alarde, pero jóvenes diseñaron lo que se va a proyectar ahora por la televisión. No podemos perdernos, la ruta del desarrollo ya está trazada. Si queremos construir el país que soñamos, sigamos un plan de nación. Políticas públicas de largo plazo para transformar Honduras. Esto lo diseñaron jóvenes. Los que están ahí como artistas son jóvenes. Y decidieron poner niños alrededor de la brújula porque creen, y así lo manifestaron, que son los niños los que van a ser el final de la transformación, porque como bien decía la doctora Lara,
es posible que los que tenemos un poquito más de edad no avancemos. Honduras tiene muchos capitales. Tiene bosques, tiene ríos, tiene todo lo que ustedes quieran. Gente, tiene, bueno, calles en Tegucigalpa que a veces son angostas y cuesta llegar al Museo del Hombre, estamos de acuerdo, pero tiene muchas cosas. El problema es que esas cosas que tenemos interactúan con las políticas y las instituciones y a veces, en vez de mejorar, las cosas empeoran y nos decepcionamos. Lo que nosotros quisiéramos es que Honduras implemente nuevas modalidades, que de ahora en adelante existan nuevas opciones, con nuevos incentivos que transformen los capitales en activos para promover el desarrollo. Es decir, tenemos muchos, pero como dice mi papá, somos mendigos sentados en tronos de oro. O sea, estamos sentados en un montón de cosas que pueden ser potenciales enormes para que el sueño de Morazán se haga realidad, pero no los estamos utilizando adecuadamente. Entonces no los transformamos en activos y si no son activos no sirven, porque están ahí, pero no los potenciamos. Esta casa estuvo aquí por mucho tiempo y hoy es un museo, hoy es un activo para la ciudad. Antes era un capital, una casa puesta aquí. Entonces esas son las cosas que se quieren lograr acercando la política a la realidad, que era para mí el principal sueño de Morazán. Y acercarla significa, en el pensamiento de él, que nosotros podamos tener un pueblo que, rompiendo las cadenas de la esclavitud, se arroja, digámoslo así, de repente en el camino de la libertad. No puede marchar sin tropiezos por él, sino buscando en la educación, y vuelvo a la educación, el cultivo de su inteligencia e instruyéndose en el cumplimiento de sus deberes. Fíjense qué interesante, él no hablaba de derechos, él hablaba de deberes. En este pensamiento es clave el tema. Y la sencilla educación popular es el lema de las naciones libres para destruir los errores y preparar el triunfo de la razón y de la libertad. En este momento, ¿cuál es el triunfo de la razón y la libertad? Reducir la pobreza, reducir la inseguridad, mejorar la competitividad y, por tanto, lograr que la Madre Tierra nos abrace, que ese fue el gran pensamiento de Morazán, hacer que esa Madre Tierra que diseñaron jóvenes centroamericanos en la universidad abrace todas las culturas y todos los espacios de este territorio nacional para construir, como quería Morazán, una patria que sea digna para vivir tanto dentro como fuera de la T del desarrollo. Muchas gracias.